Bueno, bienvenidos a la presentación de este libro, Las vacas flacas, de Abraham Valera. Quería agradecerle a él que hasta quería presentar aquí, sobre todo a la editorial, a Daniel Franco, que es director de la editorial, que bueno, va a hablar un poco de ella y de los presentadores de este libro. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Debido a que seguimos tomando precauciones, lo que vamos a hacer es cuando termine el acto, en lugar de continuar la tertulia aquí y firmar ejemplares acá, eso lo vamos a hacer para arriba, que va a tener una mesa para poder filmar y demás, y así le ayudamos a los extractores de aire también a que el aire circule y se renueve. Así que bueno, nada más, Daniel. Gracias, Claudio. Claudio, esto es tuyo, ¿no? ¿Verdad? Sí, vale, pero perfecto. Bueno, pues nada, yo simplemente quería dar las gracias a todos los que están aquí. De verdad, estamos muy emocionados. Esta es la segunda vez que Graviola viene a Madrid a presentar un libro. La primera vez que venimos a presentar Las vacas flacas. Bueno, yo soy Daniel, como ya les anunció Claudio. Pero Graviola no soy solo yo, también es Virgilio, que es nuestro editor, y todos nuestros amigos que siempre nos ayudan tanto a ilustrar, a sacar las cuestiones legales adelante, administrativas. Entonces siempre aprovecho para dar las gracias a todas esas personas que saben que están detrás de esta editorial apoyándonos un montón. Yo no quiero extenderme demasiado porque ya Ana Ramírez nos dará todo el jugo que puede dar Abraham también en esta presentación, y que después al final se concluye con ese gran libro que hizo durante tanto tiempo, con un trabajo muy arduo, del que estamos muy orgullosos, muy contentos de poder además presentar a este amigo, a este compañero de lucha. Y nada, simplemente eso, quiero que arranquemos con un pequeño aplauso para él, para Ana. Los dejo con Ana y con Abraham. Sí, hola. no sé, ¿no quieres decir nada antes? Bueno, pues hola. Muchas gracias por venir, primero que nada, y eso, pues, como ya dijo Dani, aquí este es el primer libro que he escrito y espero que les guste la presentación, y si ya lo leyeron, espero que les haya encantado y vamos a ver qué pasa. Y también, gracias Ana por venir a presentar el libro, es un honor, y a Claudio por el espacio. Pues nada, bienvenidos todos y como sabéis, pues yo soy una persona cercana a Graviola, como casi todos los que habéis venido, porque entre otras cosas conozco a Abraham desde hace unos cuantos años y todo el mundo que conoce a Abraham, y quería empezar contando esto, sabe que Abraham es un gran cuentista, y no en el sentido despectivo de la palabra, porque Abraham es un tío que le gusta mucho contar lo que le ocurre, y entonces cada vez que quedas con Abraham, si le ha ocurrido cualquier cosa, yo qué sé, yendo a la panadería, o un recuerdo de la infancia, o una anécdota que le han contado, él es una persona que en fin, tiene ese talento, ¿no?, de atraparnos a todos como si fuera alrededor de una hoguera. La hoguera en este caso puede ser una litrona, o una fiesta en su casa, o una reunión, un café, porque en fin, somos amigos ya desde hace unos años. Y Abraham tiene el talento que creo que algunos tienen y otros no, en su caso lo tienen, en fin, de atraparte, de crear esa tensión, ese ritmo de forma natural, de darte las pinceladas que necesitas para meterte dentro de una historia. Y creo que eso es lo que ocurre también en Las vacas flacas. Y entonces, como sabéis todos, pues yo soy, además de amiga de Abraham, que no se note, pues soy periodista, y creo que lo mejor para conocer a un autor, a un escritor y su libro es preguntarle a él, así que quiero que esto sea como una entrevista de las que suelo hacer en mi trabajo. Así que, Abraham, bienvenido a la presentación de tu libro. Gracias Ana. Un aplauso. Quería empezar preguntándote, no es una pregunta muy original, pero quería que nos contaras primero cuál es el germen de Las vacas flacas, porque el cuento o el relato corto es un formato al que son muy propicios los escritores que empiezan a escribir, o la gente que quiere aprender a escribir, los escritores jóvenes también, y por eso te quería preguntar, ¿por qué has escogido el relato corto? ¿Cuál es el germen de Las vacas flacas? Cuéntanos. Ok, perfecto. Pues nada, el libro empieza porque sí es verdad, estoy muy de acuerdo con lo de los escritores y los cuentos, ¿no? Yo sí es verdad que he estado mucho más cercano a la poesía, pero este libro nace de
hace, digamos, creo que en el 2017, por asignaturas de la universidad. O sea, el libro empieza, digamos, como un proyecto en la universidad, no universitario, pero de ahí nace porque tuve que escribir un par de relatos y los relatos estaban ambientados en Venezuela. Y entonces en la Venezuela contemporánea, ¿no? Y eran cosas como un poco sórdidas, digamos, lo que escribí. Y entonces dije, si ya escribí estos 2 cuentos, pues voy a escribir unos cuantos más y termino de hacer un libro propiamente dicho, ¿no? Y entonces así hice, y el proyecto empezó con 6 cuentos, que luego le pasé a Virgilio, y Virgilio destruyó. Y luego, así sucesivamente, hubo más reescrituras, hubo más versiones, y el proyecto se extendió a lo largo de 3 o 4 años hasta que por fin cerró en 9 cuentos, que es lo que hoy en día es Las Vacas Flacas. Y creo que el proceso del libro fue como un gran taller de escritura, donde pues yo fui acercándome junto con Virgilio, junto con Dani también, que estuvo muy de apoyo a eso, a la escritura del cuento y a hacerlo bien, y eso, y generar una obra pues así completa, un libro per se que sea Las Vacas Flacas. Pues es que, claro, conforme decías lo de la uni, tú y yo y unos cuantos de los que estamos aquí hemos pasado por las mismas aulas y los mismos profes de literatura y las mismas clases sobre cuentos, sobre todo norteamericano. Y el caso es que leyendo Las Vacas Flacas no se me venía a la cabeza otra palabra o otro sintagma que el del realismo sucio, que, con autores como Carver, Cheever, que hemos leído en la uni. Y te quería preguntar también por esto, sobre la violencia, la sordidez y el dolor también que se retrata en Las Vacas Flacas, que es el tuyo, ¿no? ¿Cuánto has puesto de eso ahí? Pues el mío del rollo, las vivencias de Sí, uno sí, en tú. Venezuela, ¿cómo? Pues sí, o sea, en parte yo creo es una manera de eso, sacar eso que uno experimenta, ¿no? Viniendo de un entorno tan complicado, digamos, y coger eso y ponerlo en la página, y por eso opté por este estilo, digamos, porque sea una cosa bastante sobria también al mismo tiempo, porque creo que la escritura es muy sobria, la escritura del libro. Y lo que procuraba es que, o sea, las ideas que yo quería contar o las historias que se están contando, pues son cosas que me parece que tienen su fuerza de por sí. Y entonces preferí eso, meterle la narración tanto como yo pudiera, pero dejar que estas historias se plasmen de la forma más cruda posible, y que lo que hable sean los hechos que están puestos en cada historia, ¿no? Y eso fue básicamente, y creo, pues sí, yo creo que hay una pequeña influencia de Carver o Cheever, porque sí que me gusta mucho el estilo de ellos, pero es una parte, ¿no? También. Pero creo que sí, ese estilo me ayudó. También hay otros libros que me influenciaron mucho, como por ejemplo, hay 2 particularmente, que fueron los que me ayudaron como a encaminar el libro, que es Cuando quiero llorar no lloro. Es un libro de Miguel Otero Silva, que es un autor venezolano increíble, y también habla un poco sobre eso, la Venezuela contemporánea, pero de los años 70. Y entonces también habla sobre, también es una escritura bastante sórdida, mucho más demente que mi libro, pero por ahí. Y también La Virgen de los Sicarios, que es un libro de apellido Vallejo, Fernando Vallejo, y es un libro que habla sobre la Medellín post Pablo Escobar y toda esta ola de violencia que azotaba la ciudad. Y que también son libros que están escritos pues con bastante crudeza y muy metidos en lo que es el panorama latinoamericano, y eso fueron grandes influencias también para escribirlo. Pero sí, vivencias mías, no creo que tampoco haya mucho de lo que yo me enfrenté, pero sí que es como ese espíritu y esa sensación de eso, de la debacle, ¿no? En la que estás moviéndote, ¿sabes? Eso creo que sí es lo que buscaba transmitir mucho, y lo que me parece que logré con Las Vacas Flacas. Claro, no son unos relatos autobiográficos, no estrictamente, pero sí es verdad que aparecen un montón de temas que, como yo te conozco y como muchos de vosotros conocéis a Abraham, a ti te inquietan y sí. te preocupan. Que el primero de todos, claro, sería pues la decadencia de un estado, de un país en el que tanto yo como tú habéis nacido, habéis vivido en la infancia, y que ahora está enfermo de muchas cosas, de corrupción, de violencia, de inseguridad. Esto también lo querías plasmar aquí, ¿no? Sí, no, claro, eso también es una parte, y a la vez, o sea, elegir esos temas, porque claro, hablar de Venezuela y de los problemas de Venezuela, pues es un tema que está trilladísimo, ¿sabes? Todos hemos escuchado hablar hasta el cansancio de Venezuela y tal, pero yo creo que lo que yo busqué hacer en este libro fue un poco más allá de todo eso, ¿no? Y de ese espectáculo
al que nos enfrentamos cuando se habla de este tipo de cosas, ¿no? Y llámese Venezuela, llámese Colombia, llámese cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Donde también pasan este tipo de cosas. Y lo que yo procuré fue elegir ciertos elementos, ¿no? Que a mí me parece que engloban un poco lo que es esa cultura. Y claro, ahora mismo lo pienso y digo, me quedo corto porque me hubiese gustado hablar de también muchas más cosas, ¿no? Hay temas que me inquietan también un montón, pero creo que los temas que elegí para los relatos logran hacer como una especie de retrato, perdón por el cliché, pero una especie de retrato de lo que es realmente la Venezuela contemporánea hoy en día, visto desde este punto de vista, y no solo con la violencia, la pobreza, la burocracia asquerosa, ¿sabes? Sino coger eso y ver qué hay más allá y cómo eso lo vive la gente, o cómo eso, sí, o cómo eso hace mella, digamos, más a nivel mental o a nivel moral, más que solamente en forma número, que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Del decir X cantidad de homicidios, o X dinero robado, o X tal, ¿sabes? Sino de verdad ver hasta dónde llega esto y cuál es el impacto real que tiene, más allá de el espectáculo que vemos todos los días y que incluso vivimos en Venezuela y que creo que nos aliena a nosotros mismos, ¿sabes? Y entonces cuando uno hace esto, pues es como una forma de profundizar un poco más en esto y ver qué es lo que realmente pasa, ¿sabes? Más allá de... Porque hay mucho más detrás de la violencia extrema y de la pobreza y de todo, ¿sabes? No es más, mucho más que plomo y sangre y gritos, pues. Claro, en las vacas flacas también aparecen en los cuentos, o sea, yo también utilizaría la palabra disección, no sé por qué, se me ha venido a la cabeza porque pienso que en cada cuento aparece un miembro del retrato que quieres hacer, ¿no? Aparece el crimen, el terror policial desde el punto de vista de la policía, o el crimen desde el punto de vista del criminal, la explotación sexual de las mujeres, el sexismo, que no es único de Venezuela, ninguno de estos problemas, pero en fin. El caso es que también hay mucha variedad de puntos de vista, ¿no? Y esto me interesa. Te has puesto en la piel de muchas personas y me gustaría preguntarte cómo has trabajado esto. A nivel... literario, sí, a escribir. Sí, pues mira, todo esto también nace, o sea, yo creo que cada cuento tiene un origen muy particular, ¿sabes? En muchos aspectos, por ejemplo, hay un cuento que es se llama Santo Remedio y habla sobre un tema de brujería y santería y todos estos rollos, ¿no? Y bueno, no cuento lo que pasa en el libro, en el cuento porque no es spoiler, pero ese cuento nace particularmente de una historia que me contaron a mí, que me contó una chica con la que yo trabajaba, y claro, es una historia impresionante que tú la escuchas y tú dices, ¿pero qué? Y es algo que ella vivió y que vio pues con sus propios ojos y tal. Luego están otros cuentos que son a raíz de personajes que hay por la calle que son muy míticos, por ejemplo el primer cuento el que abre el libro que se titula Marcadoras, y es algo que ocurre mucho allá, ¿no? De, por ejemplo, gente que vende flores en la calle y se asoma al coche cuando abre la ventana para ver qué tienes adentro, ¿no? Entonces son este tipo de cosas, de aquí viene todo esto y fue eso, para tratar poco a poco de ver qué es lo que hay detrás de estas personas y de todas estas historias, ¿sabes? Y después trasladarlo y hacerlo mucho más grande, como el ejemplo de la brujería, ¿no? También ese cuento transcurre en una cola, y entonces una cola para hacer un trámite burocrático y tal, y entonces es como se mezcla con esta suerte de ritual que se convierte en en el que la cola se convierte y en el que participa la protagonista del libro. Entonces pues yo creo que fue un proceso también de eso, de pequeñas influencias y pequeñas cositas de las cuales me agarré para seguir escribiendo y para plasmar todas esas historias y esos puntos de vista tan diversos, que era también lo que me interesaba, ¿no? Para hacerlo bastante variado y que no se quedara solo en un retrato visto desde un punto de vista, sino de los máximos posibles, ¿no? Para trasladar la experiencia, pues no sé si llamarla país o la experiencia de estar ahí, ¿no? Y viviendo este tipo de cosas. Claro, justo Santo Remedio te lo iba a sacar, ahora te vas adelantado, porque yo creo que es uno de los cuentos que más me gustan. Y eso, no quiero caer en spoilers, bueno, el que no quiera spoilers... no voy a hacer spoilers, pero... a ver, lo voy a intentar, ¿vale? No juzguéis.
Santo Remedio trata de una historia que a mí me contaste antes de... no sé si Muy antes de haber escrito probablemente. el cuento, pero un día me la contaste y yo me quedé flipada. Sí, ese O sea, es ya también esto- mi repertorio de historias que yo Exacto. cuento. Sí. Es que Abraham es un showman también. Da pena leerlo, o sea, no da pena de leerlo, quiero decir, porque lo leo y pongo tu voz. Y Sí. entonces no sé si a mucha gente le pasa. A mí me pasa que... Y te echo de menos a ti contándomelo, ¿sabes? Pero Ajá. eso también está guay. Y el caso es que sobre la historia de Santo Remedio, que es una historia de superstición, con un montón de lenguaje que antes de conoceros a vosotros dos yo no hubiera comprendido en absoluto, porque ellos dos son los que me han instruido en el argot así venezolano autóctono profundo. Y ya no soy de Pamplona, soy mitad venezolana. Y también te quería preguntar por esto, porque también está en la identidad de Graviola, porque vosotros editáis a autores latinoamericanos emigrados, y esto está en el ADN de la editorial y también en el ADN de las vacas flacas, ¿no? El representar no un país solo en su dolor o en su problemática social, sino también en sus particularidades, en su lenguaje, en su cultura. ¿Cómo has planteado eso? Sí, pues eso también es una parte que para mí fue muy importante dentro del proceso de escribir el libro, porque claro, también este libro lo escribo yo, claro, lo empecé a escribir cuando llevo 1 año en España y lo termino cuando llevo 5, ¿sabes? Y entonces pues muchas cosas que yo tengo han cambiado desde que empezó la escritura hasta cuando terminó, incluso la manera de hablar, y yo procuré siempre por ejemplo, que el narrador, los narradores y todo el rato, todo el éxito que se usa venezolano, ¿sabes? O sea, en vez de decir, por ejemplo, no sé, camarero, digo mesonero, ¿sabes? Algo niño, pero que es algo que procuré hacer precisamente por eso, por transmitir ese espíritu de, mira, este libro es de Venezuela, de aquí se habla como se habla allá, ¿sabes? Incluso en ocasiones corrigieron ahí mismo cuando estaba escribiendo que me salía poniendo una palabra de aquí, es como, no, así no se dice allá. Y esa fue una de las cosas también muy importantes, claro que sí, el plasmar esa experiencia de sobre la latinidad, digamos, pero vivir aquí, ¿no? Y desde la distancia también y con la perspectiva que le da a uno vivir aquí a entender la gravedad de estas cosas también. Y algo también que procuré hacer es que en el libro no menciono ubicaciones, ¿no? O sea, sí, ubicaciones geográficas, ¿no? Nada se ubica, digamos, en Valencia, yo soy de Valencia, Venezuela, nada ocurre en Valencia o en Caracas o en ningún sitio, sino no hay nombres, ¿no? No hay ciudades, no hay lugares, no hay calles que tú puedas identificar. Porque otra cosa que procuré hacer también es que aunque el libro es bastante venezolano, yo creo que los temas que toca el libro son extrapolables a toda Latinoamérica, ¿sabes? Y entonces eso es también un ejercicio que quise hacer para que, pues eso también, los latinos que lean el libro no tienes por qué ser venezolano para identificarte, porque sin duda hay cosas que te van a tocar y que van a acercarse a la experiencia tuya en tu país. Y entonces eso también, ahí está como trasladando eso a la escritura del libro. Eso es como, esas son las herramientas que usé para trasladar estas ideas, pues. Y también sobre el título de la antología, porque una vaca flaca, o sea, no sé cómo lo veis vosotros, pero cuando yo pienso en una vaca flaca, tanto metafórica como literalmente una vaca flaca es la imagen de la escasez literaria por excelencia, o sea, desde la literatura bíblica hasta hoy. Y te quería preguntar por qué es lo que atraviesa todos estos cuentos. ¿Cómo los has ordenado? ¿Por qué los has unido así? ¿Cómo los has escogido? ¿Qué es lo que hace de este libro no solo una recolección, sino una antología de cuentos, una obra con unidad? Vale. Sí, no, eso fue lo con lo que luchamos mucho, ¿no? De hacer que esto no sea solamente un montón de cuentos, sino que sea un libro, ¿sabes? Y que esto te marque una experiencia. El orden y todo esto, la verdad que he de decir que no es algo cosa mía, porque, por supuesto, estoy ahí en todo el proceso, pero ha sido gracias al apoyo de todas las personas que estuvieron alrededor durante el proceso, tanto Virgilio, Juan Pablo, Daniel, que estuvieron ayudando ahí y viendo cómo podíamos hacer para que el libro estuviera armado de la mejor manera posible. Y ya el tema título, pues también fue una lucha, porque, bueno, imagino que sabrán si han escrito algo, que ponerle título es lo más complicado del proceso de escritura de algo. Y entonces pues con el título del libro fue darle muchas vueltas, y el que dio con el título de hecho fue Virgilio, y fue Virgilio el que dijo las vacas flacas, y ahí dijimos, ¿sabes? Cuando dicen el título y tú dices, sí,
Y así mismo por ahí se quedó, y cuando Virgilio dijo las vacas flacas fue decir, claro, es que este es el término que engloba todo lo que se habla en el libro. Al final el libro va de eso, ¿no? De la época de vacas flacas y de cómo también en muchas ocasiones los personajes muchas veces se rememora ese pasado cuando las vacas estaban gorditas, pues. Y ahora llegamos pues a las vacas flacas y desde ahí es donde parte el libro, ¿sabes? Y la verdad es que el orden de los cuentos y todo ha sido un trabajo en grupo, ¿no? Digamos, ha sido un trabajo más grupal. Y bueno, y eso, un trabajo arduo, un trabajo serio y que logró convertir el libro en esto, ¿no? En un libro y que no sean solo cuentos puestos juntos. Entonces, por ahí vino toda esta parte del proceso y el título, pues ahí quedó fantástico. Diles cómo se llamaba antes. Bueno, el libro, el principio, el nombre tentativo era Ya están las arepas. Y así se llamó hasta el finalísimo. Y dijo Juan Pablo, este libro no se llama Ya están las arepas. Y estuvimos todos de acuerdo. Y dijimos, es verdad, así no se llama. Paréntesis, Juan Pablo es nuestro lector profesional. También, eso es, sí. Y eso, y se llamaba Ya están las arepas, ese título murió. Y después, voy a decir porque este título, Virgilio y yo moríamos con este título, pero no se pudo y se iba a llamar, queríamos que se llamara La vida es boleta. Y no se logró. Boleta es un término así como, no sé. ¿Bien boleta? Sí, anda como si el boleteo, el callejeo, no sé. Y al final, pues bueno, no se logró, pero quedó con las vacas flacas, que es un título muy bueno también. Virgi, te quiero hacer una pregunta, ¿puedo? No. Es que bueno, no estás en cámara, pero ¿quieres venir aquí? Sí, adelante. Pregunta al editor, vamos. Eso es. A ver, La verdad que esto no estaba planeado, pero es que Ya fue. sinceramente tienes que estar aquí. ya fue. Más para Vale. adentro, Virgilio. Así, aparece en plano. Ahí estás. Ay, qué bien, esto es como volver a clase. Virgilio, ¿cómo ha sido editar Abraham? El proceso, ¿cómo lo has planteado? ¿Por qué las vacas flacas? Cuéntanos. Me vas a tener que dar un segundo porque estos son, de hecho, adelanto que ha sido el proceso de edición más largo que se ha enfrentado a la editorial. Y todo ese trabajo, más bien tardó lo que tenía que tardar para que pudiera llegar a ser este libro. Porque Abraham tenía un chorrero de ideas que el libro fácilmente pudo haber sido el doble de gordo si hubiéramos querido hacer una recopilación o lo que él decía, una colección de cuentos que juntamos sin ton ni son. Y de hecho, yo creo que cada cuento que sale ahí tiene un mínimo de 3 versiones anteriores. Me atrevería a decir, Abraham ha hecho a lo largo de los años un trabajo muy bestial de reescritura y que refleja, que esto no se ve en el libro, pero que yo tuve el privilegio de ver cómo Abraham evolucionaba como escritor. Cómo que este libro, si lo hubiéramos apurado, si hubiera salido un año antes o incluso año y medio antes, no sería algo de lo que estuviéramos tan orgullosos. Esto tiene que ver mucho con las lecturas que iba desarrollando Abraham, las que él me pasaba a mí, las que yo le pasaba a él. Tenía que ver con ese proceso de encontrar su voz, una cuestión que más bien es propio de la época de Abraham, en el sentido de primer libro, y en ese sentido se nota una madurez que para la gente de la edad de Abraham, Bueno, que tú tampoco eres un anciano. Vamos. No, para los jóvenes, sí. Para los Para los jóvenes, hay un trabajo bestial. Para mí, editar el libro, era, como dice un libro de Laureano Márquez, se sufre pero se goza. En ese sentido, también muchas veces yo necesitaba el apoyo de Daniel y de Juan Pablo por estar, como decíamos algunos de nosotros, asolados con el libro y separarse un poquito después de tanto tiempo para obtener otro punto de vista.
Y yo creo que cada una de las personas que han colaborado con esto, cada una de esas versiones, cada uno de los experimentos que ha hecho Abraham, se han juntado para que saliera este libro de la manera en que salió, una cuestión unitaria, una cuestión que, vamos, soy parte de la editorial, sí les voy a querer vender el libro, pero quiero que me lean. No, pero algo también muy curioso que dices que es cierto, lo de las lecturas a mí me parece fundamental porque fue una parte muy importante del proceso de eso. Virgilio me decía muchas veces, mira, léete esto porque te va a ayudar, no sé qué, y tal. Y yo creo que incluso muchos de los libros que yo iba leyendo durante el proceso se convirtieron también en influencias para lo que es el resultado final, ¿sabes? Y entonces hay al final un montón de cosas que se han condensado en esto que logré sacar yo de mí mismo, pues. Y algo que sí te puedo decir del trabajo de editor de Virgilio es que se puede poner pesado. Se puede poner pesado, Ay, no. pero lo que... pero pesado en el sentido de que Virgilio lo que procuró siempre fue que el libro, cada cuento saliera en su mejor versión posible y que no hubiera nada a mejorar, ¿sabes? Por ahora. Pero del rollo, es una cuestión de discutir hasta una palabra, ¿me entiendes? De hecho, cuando cerramos la edición, ¿te acuerdas? Uno de los cuentos, que era el de Manos Frías, el del militar, el de esto, la violencia policial que dijiste. Ese cuento se cerró, con ese cuento se cerró la edición y fue con una palabra que era, no me gusta que le diga regañó. No, a mí tampoco, indicó, informó, señaló. Listo. Y fue la palabra señalar, ¿sabes? Ponerle una palabra precisa para que funcionara como todo y es, ¿sabes? Uno de los recuerdos que más cariño le tengo era que estábamos investigando una de las partes del Gran Varón, porque Abraham y yo en un momento vivimos juntos, lo cual tuvo sus pros y sus contras al estar editando un libro. Pero yo me acuerdo una vez que casi que estábamos recién desconfinados y todavía cargábamos algunos de los vicios del confinamiento y literalmente nos estábamos pasando un avioncito de papel mientras discutíamos. Sí. Y eso fue como hora y media, lanzándonos un avioncito de papel. Efectivamente. Y de ahí salió uno de los climas, de los puntos climáticos del cuento. Y sí, es lo que está escrito ahí en la hoja, sí, la verdad es que eso fue una parte increíble, ¿sabes? Y lo curioso que me parece que dentro de un proceso tan complejo y tan extenso, que tengas la necesidad de detenerte en una palabra, porque si esa palabra no es la que quiero o la que necesita el texto, entonces el texto está cojeando por un lado, ¿sabes? Y entonces eso es algo que es importantísimo y que fue brutal del proceso de edición, ¿sabes? Al milímetro, ¿sabes? Un trabajo milimétrico para que quede todo lo más ajustadito posible. Y creo que eso se nota, porque tú también, yo te he leído más poesía que prosa hasta ahora, diría, porque Sí. tú también eres escritor de poesía. Y igual sí, la poesía es un género más dado a la minuciosidad o a la precisión de las imágenes, de las palabras. Y creo que a pesar de la crudeza, Las vacas flacas en realidad, o sea, que no sé qué opináis, y los que lo habéis leído o los que lo vais a comprar, es bastante lírico, en el sentido de que cada imagen o cada escena rezuma bastante simbolismo, ¿no? No sé vosotros qué opináis, y tú como editor. Eso fue algo que quisimos que cada línea contara. Y la verdad es que tengo que agradecerle a Abraham que siempre estuviera tan abierto y a todos esos cambios, e inclusive dentro de la situación habitacional que vivíamos con todo el trabajo que teníamos encima, porque yo creo que le hago lo mismo a cualquier otra persona y pierde la cabeza. Sí, no, pero claro, eso también, lo de la poesía yo creo que sí lo llegué a trasladar un poco por el hecho, a mí también me parece que a la hora de escribir un cuento, también hay muchas cosas que se pasan por alto, ¿no? A la hora de escribir, pero algo que tienes que prestarle mucha atención es que al ser un cuento, tienes que hacer que nada dentro del cuento sobre. ¿Sabes? Algo que se dice mucho, ¿no? Una frase de Cortázar, que creo me dijo Juan Pablo de rollo. La novela gana por puntos y el cuento gana por knockout. Entonces tienes que hacer, claro, hacer un formato tan corto, todo lo que está puesto en ese papel y todas las palabras tienen que ir al centro del cuento, digamos, a la historia que tú estás contando. Entonces no puede sobrar una imagen. Y si yo te quiero hablar sobre los cultivos, la imagen de los cultivos, si yo menciono la imagen de los cultivos, esa imagen de los cultivos tiene que tener algo que ver, porque si no está en el aire y fuera, ¿sabes? Y ahí estás ensuciando el cuento, digamos. Aunque sea algo tan simple como, y miró los cultivos.
y no se menciona más. Y es como, ¿qué? ¿Sabes? ¿Por qué están esos cultivos ahí? Y eso es algo que también es parte de esto, ¿sabes? Y creo que sí. Y también sí que en unas ocasiones me gustó también ponerme como un poco más poético con las relaciones que se hacen entre las imágenes y las cositas en las que se pone el foco. O sea, creo que ahí también hay una pequeña influencia de, al final, de lo que yo más escribo, pues, que es poesía. Hay una... Antes sí los dejo. No, espera, te lo prometo, última pregunta. Yo siempre les digo a Bram y a Virgilio, que me río mucho de esto, que son como un matrimonio mayor, en el sentido de que se quieren mucho y se respetan mucho hasta el punto de que dejas que te destroce tus cuentos, que eso la verdad para un escritor es una concesión importante. Y os quería preguntar por eso, por el proceso de edición más en lo personal, si me dejáis, me pongo un poco prensa rosa, pero es que me parece bonito. Más bien me atrevería a decir que tuvimos la ventaja de ya haber pasado mucho tiempo como amigos y conocernos un poco mejor, no solo personalmente, sino también literariamente. Saber qué le gustaba a cada uno, saber dónde estaban las partes, dónde cojeaba cada uno en ese aspecto, porque él te va a decir que él aprendió, pero yo también aprendí muchísimo sobre literatura y edición y escritura con este libro. Y hemos hecho de todo, o sea, sí ha sido días de sentarnos 3 horas a discutir sobre los libros. A veces ha sido la que estoy más acostumbrado, que es intercambiar correos electrónicos. Muchas veces resultaba una cuestión de volver a pedir ayuda, de que estábamos atascados y necesitamos una tercera voz. En ese sentido, yo creo que fue muy profesional, pero con una confianza que nos permitía hablar con cierta claridad y saber que el otro sabía que estábamos hablando del libro, no de nosotros mismos. Eso es, sí, yo creo que si nos vamos a nivel personal, yo creo que lo más que te puedo decir de esto a nivel personal era que hasta cierto punto no se respetaba ningún espacio ni ningún tiempo para hablar del libro, ¿sabes? Era el rollo, no sé, 2:30 y tal. Virgilio, mira, ¿qué hago aquí? ¿Qué ayúdame? ¿Sabes? Cosas así. Pero del resto, pero en el otro ámbito sí que eso, muy profesional todo y siempre desde un punto de vista del respeto máximo. Y claro, yo también entendiendo el trabajo de Virgilio, que es el que está editando la obra, ¿no? ¿Sabes? Y entender que él tiene una visión y que tiene unos conocimientos de unas cosas que puede que yo no, ¿sabes? Y entonces ahí es cuando está yo el dejarme guiar y el decir, mano, si tú no estás de acuerdo con esto, o no lo ves, aunque yo sí lo vea, pues estoy dispuesto a darte esa concesión, estoy dispuesto a dejarlo porque yo sé que esto es por un bien mayor, digamos. Pero ojo con el contrapunto que es también momentos en que me puede la frialdad y te digo, bueno, aquí narrativamente o simbólicamente o cualquier cosa y le digo un cambio que Abraham me dice desde el fondo de su corazón, no, esto se queda. Y te voy a decir porque tal y tal y tal y tal y tal. Yo te voy a decir, ¿sabes qué? No es porque sea tu cuento, porque ya todo lo demás, pero porque ahí siempre va a haber un trocito de alma y hasta cierto punto saber no solo qué es lo importante, sino qué es lo que se quiere contar. Eso es. Que esto va más allá de varias escuelas de análisis narratológico. Joseph Campbell, el viaje del héroe, que dicen que una narración tiene que tener ciertos pasos para ser efectivo, que es un término que no me gusta nada, que está rodando mucho en círculos de escritura. Mucho de eso siempre se tiene que reconocer que una narración es mucho más que un set de herramientas para impactar a alguien. 100%. Ese sentimiento siempre estuvo ahí, pues, y eso es lo guapo que también había en los espacios, porque yo le dije a Virgilio, lo siento, pero esto es fundamental de esta vaina, y si no quieres, pues le vamos a buscar la vuelta para que calce, pero se tiene que quedar, pues, eso. Pues eso es la trastienda de las vacas flacas. La verdad que he decidido ir por aquí. Una preguntita más, ¿no? O sea, sí, ahora ya quería hablar sobre cuentos concretos, porque me parece que hay uno
que se sale un poco de esta temática social que puede tener el libro, que es, te voy a decir exactamente el título, porque me da miedo confundirme. Agua que arrastra. Agua que arrastra es un cuento muy curioso porque en realidad es un momento, es muy, muy cortito el espacio de narración y no hay spoilers en este cuento porque, en fin, es un niño que está en la playa con su madre, el mar está revuelto, a ella se le cae el niño y está escrito desde el punto de vista del niño que se cae al agua y da vueltas. Es un bebé, ¿no? Yo diría, no especificas la edad, pero es un bebé. Sí, bebé en brazo que apenas habla. Y es un cuento como, en este sentido muy lírico. Ese es el más lírico que diría yo. Sí, ¿no? Sí. Como muy impresionista, porque aprovechas esa circunstancia del niño revolcándose en el agua para crear una imagen muy bonita que es la del niño viéndose desde fuera a sí mismo. Cuando tienes esta especie de disociación extraña y te ves a ti mismo ahí dando vueltas en el agua. A mí me pasó en la playa, la verdad, de pequeña. A mí también. Sí, es que lo hemos hablado. Lo hemos hablado. Y te quería preguntar por este cuento, porque me parece una excepción en las vacas flacas. Pues fíjate, yo creo, pues claro, bueno, el origen del cuento es ese recuerdo que tengo yo de cuando era chiqui y me caí del brazo de mi mamá. Y para mí me flipa el recuerdo todavía. De hecho, le pregunté a mi mamá sobre eso cuando estaba escribiendo el cuento, porque ese cuento también era años luz, está años luz las primeras versiones de lo que es hoy, ¿no? Pero yo cuando estaba investigando le pregunté a mi mamá y flipó, dije, ¿te acuerdas de eso y tal? Y yo, sí, claro. Y entonces, pues eso, aproveché eso para coger y trasladarlo a una cosa que terminó hablando sobre la memoria, ¿no? Sobre la memoria de ese tiempo que fue donde esta persona, a pesar de que estuvo revolcándose en el agua y tal, y digamos, en un espacio de mucha desesperación, logró sentir una calma súper particular, ¿sabes? Y a la vez este hombre, mientras él recuerda esto, está enfrentándose a una situación que no es para nada sosegada, ¿sabes? Ni que habla de algo bonito que viene, ¿sabes? Sino todo lo contrario. Entonces generar ese contraste ahí entre desde dónde se cuenta esto y a dónde va el recuerdo es algo, digamos, como una especie de interludio dentro de lo que es el libro, pero que a la vez resuena con todo lo que está pasando. Y sí, efectivamente es un acercamiento más lírico porque es el cuento eso, menos crudo de todos los que hay en el libro. Y bueno, eso es básicamente, o sea, hacer un acercamiento diferente pero una situación bastante parecida y generar contrastes y generar puntos de vista también particulares, ¿sabes? Para otras personas que están también pasando por sus situaciones y que no tienen nada que ver tampoco con esta vida en ciudad, que es en donde está muy ambientado el libro también. El libro es muy citadino, ¿sabes? En ese sentido, y ese cuento no. Y bueno, eso a mí me parece que es como una especie de interludio dentro del mismo libro. Pues es un cuento muy bonito, la verdad. Cuando lo veáis ya opinaréis, pero a mí me ha gustado mucho. Y luego hay otro cuento en contraste, que es este mismo, En lo alto, que también me ha parecido un cuento extraño. Y sin spoilers, el cuento trata sobre un criminal, ¿no? Casi un mafioso, o bueno, no sé cómo lo llamaría. Yo le diría malandrón. ¿Cómo? Un malandrón. Un malandrón. Un malandrón que, bueno, comete un asesinato justo en el principio del cuento y entonces el cuento se desarrolla durante la noche de Año Nuevo y, bueno, no quiero hacer spoilers, pero es un cuento que tiene un final muy extraño, un poco psicodélico, surrealista y por eso me ha parecido extraño. O sea, extraño comparado con el realismo del resto de los cuentos. Y si me apuras, el de El agua no es tan realista, así que es un poco más impresionista, pero este también. Pero este es macabro, y esa es la diferencia, ¿sabes? Bueno, a mí me ha parecido, ¿no? Sí. Es bastante gore. Y te quería preguntar por esto, o sea, hay mucha violencia en las vacas flacas realmente. ¿Estás bien? No, pues sí, o sea, bueno, mira, ese momento que dices del final de ese cuento también es otro de los momentos que más líricos tiene el libro, me parece, ¿sabes? De explayarme y vámonos de aquí, ¿sabes? Ya no estamos en este sitio, sino estamos en otro registro completamente distinto, pero para hablarte de lo mismo, ¿sabes? Como desde todas partes vemos esta debacle y esta violencia que azota los cuentos, ¿no? El libro, ¿sabes? Y el libro, claro, la de la violencia es que a mí no se me ocurre
una forma de hablar de Venezuela y de escribir cuentos sobre esto sin que la violencia esté presente en todo momento, ¿sabes? Porque al final, algo que caracteriza esa sociedad y la sociedad en Latinoamérica en general, o sea, habrá países en Latinoamérica que están mucho mejor y que no sufren ni de lejos las mismas cosas, pero al final venimos de un entorno y de un continente muy violento, ¿sabes? Y de un espacio donde eso, donde la agresión, donde el peligro, donde la incertidumbre de estar en la calle es algo que marca muchísimo y entonces al final eso es algo que incluso viene a los cuentos sin uno buscarlo siquiera, ¿sabes? Al final tú dices, si yo quiero echar este cuento, tengo que hablar de violencia y tengo que meterme en estas pieles y tengo que abrir estos melones, digamos, ¿sabes? Porque son parte fundamental de la experiencia y de esa cultura, ¿sabes? Y entonces, pues para bien o para mal, eso es algo característico, muy característico de lo que es Venezuela hoy en día y de lo que ha sido desde hace muchos años, ¿sabes? Y entonces, pues es algo que toca hablar si uno quiere hablar de esto, ¿sabes? O sea, de lo salvaje que es esa experiencia y lo que es estar ahí. Y si quieres trasladarlo a un libro, pues toca. Y hay, o sea, hay mucha violencia, hay violencia física, policial, burocrática incluso. Eso es. Pero también hay otro tipo de violencia en Vacas Flacas y me gustaría hablar de la presencia del sexo en el cuento. O sea, del sexo y del sexismo. Y hay uno en concreto que me parece que es el segundo, pero te lo voy a decir. El Gran Varón, claro. El Gran Varón, que sin spoilers de nuevo, trata sobre un chico joven que, bueno, en el principio del cuento se acuesta con una prostituta que es transgénero y entonces el cuento reflexiona o gira en torno de los complejos que este chico siente y de cómo vive él de una forma un poco clandestina, represiva y poco saludable el deseo sexual, ¿no? Su sexualidad, efectivamente. Y también esto es un tema que aparece junto con la prostitución en el cuento y te quería preguntar por esto también, o sea, quería hablar de esto. Ajá. No sé, cuéntame. Pues, no, pues sí, pues también me pareció algo también interesante porque además este cuento, o sea, el prota además no es nada más que un chico joven, pero también es un chico muy pijo. Y entonces él, cuando va a ver a esta chica, precisamente por, digamos, llamarle a explorar o llamarle lo que quiera, o por satisfacer o por saciar ese deseo que él tenía, se cruza con una realidad que no tiene nada que ver con la suya y se ve envuelto en un montón de cosas que también te hablan de cuál es la realidad de esta mujer en concreto, que es la prota, que también es el prota, digamos, hasta cierto punto, y de muchas personas que están en situaciones similares. Y entonces al final, aunque la cosa no gira tanto en torno a la vida de una trabajadora sexual, ni mucho menos de la situación de las personas transgénero en Latinoamérica, que también pues no estoy muy puesto en el tema, pero estoy seguro que es bastante lamentable, ¿no? Habla sobre, ahí está también la presencia del machismo y también hay una violencia que se ejerce también de parte de los amigos hacia él, a pesar de que él no es nada abierto con esto, pero habla sobre estas dificultades que hay para vivir, ¿no? Y para estar tranquilo, digamos, y ya va más allá de a nivel seguridad ciudadana, sino a nivel mental y a nivel personal tuyo, de cómo quieres expresarte y cómo puedes vivirte a ti mismo y cómo todo el entorno que tienes a tu alrededor te pone todas las trabas posibles para que eso no ocurra. Y entonces eso pues, ahí también me quise alejar un poco del entorno más marginal, que también es lo que se trata mucho en el libro, y llamarlo a todo lo contrario, sino a estas personas, digamos, al pijerío, ¿no? Que también se enfrenta a estos problemas y convive con esto de manera diferente. Y a la vez, y también tiene un montón de impacto en sus vidas, ¿sabes? Tanto a nivel personal, o sea, a nivel íntimo, como a nivel psicológico, ¿no? Y también a nivel físico, cuando te das cuenta de que hay otras realidades y otros mundos que no tienen nada que ver con el tuyo. Creo que no quiero preguntar sobre más cuentos concretos, porque para eso comparéis el libro, chavales. Pero ya para cerrar, me gustaría preguntarte pues, en qué estás trabajando ahora, con qué te gustaría seguir, si poesía, si relatos, si te animarás con novela. Ok, pues ahora mismo le quiero meter duro a la poesía, porque justo pues, el proceso de edición eso fue bastante extenuante, fue súper intenso y a la vez guapísimo, pero por lo mismo
De hecho, me preguntó Daniel en un momento, si ahora que estaba acabando, cuando estábamos terminando de editar el libro, o sea, si quería seguir con la narrativa y tal. Y le dije, mano, me muero por escribir poesía otra vez. Y entonces no estoy bien ya puesto en un proyecto firme, pero sí que estoy escribiendo poemas para lograr sacar pronto un poemario. Y quiero hacer un montón de fanzines y estoy haciendo ahora mismo una recopilación de pintadas de las calles. Y necesitas interesante que deja la gente por ahí, porque me he empezado a fijar mucho en las pintadas de las calles y la gente pone un montón de cosas y he pensado, hermano, la gente tiene muchas ganas de decir algo. Y entonces, y incluso al nivel de que si tienes un marcador, estás en la calle, no sé, brother, escribes Toribio López estuvo aquí, o cualquier cosa, ¿sabes? Y entonces me gustaría meterme por ahí, hacer como una colección fancinera de pintaditas y hacerlo como en diferentes temáticas, y que no sé, política, amor, vacunas, ¿sabes? Sí, sí. Mola. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Bien, bien, pues no es poco. Pues nada, pues gracias a todos por venir. Gracias a Abraham por responder a mis preguntas, es un poco pesada. Gracias a ti por presentar el libro. Sí, hemos estado bien, ¿no? Sí, ha estado bien. Vamos, Nos pasa bien. Aprovecho antes de ir rápidamente. Claro, Vale, bueno. vale. A terminar de cerrar igualmente, muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias Abraham, Virgilio por montarte en escena. Lo recordaremos con mucho cariño, esperamos verte más en escena. Cristo bendito. Nos encargaremos de que así sea. Y bueno, algo que también quería comentar extra de lo que fue el proceso de creación del libro, que como ya Abraham y Virgilio contaron, bueno, contamos todos, que Las Vacas Flacas en un principio, el título norte era Ya están las arepas, algo que en Graviola no quisimos dejar de lado, era la cuestión gastronómica, con este afán de construir un retrato a manera de mosaico de una cultura. Cuando vimos todo lo que nos quedaba, que era esta cantidad de humanidad, tantas emociones, dijimos, oye, pues, ¿hacia dónde nos llevamos este libro para una colaboración artística? Que es lo que hacemos muchísimo con la editorial. Entonces, este libro se lo entregamos a Iñaki Andradas, él es un chef bastante reconocido en Navarra, que se encarga de hacer comida de autor, y él diseñó 3 pinchos, 3 tapas, diseñadas en base al libro, y además de eso nos pusimos en contacto con Bodega Otazu. Esto es un viñedo que se recuperó hace una década, por así decirlo, de una familia de segunda generación de migrantes españoles que fueron a Venezuela y que de Venezuela regresaron a España a recuperar el viñedo que habían tenido que abandonar por la guerra civil, y ahora los hijos están recuperando todo este viñedo y ahora son venezolanos españoles y apoyan muchos asuntos artísticos vinculados con Latinoamérica y la unión de la cultura española, que definitivamente es lo que resuena y mueve las venas de Graviola. Y bueno, entonces ellos hicieron un vino en homenaje al libro, que bueno, si las condiciones nos lo permiten, eventualmente ya organizaremos una cata de vino también para el libro, como lo hicimos en su momento. Y que bueno, que está todo disponible para ustedes, para que sigan conociendo. Y quiero invitarlos a que disfruten, a que lean, a que sigan compartiendo con nosotros y darle otra vez las gracias a todas las personas aquí presentes. Estamos verdaderamente contentos de haber podido compartir este espacio. Gracias a Claudio y a Raúl por habernos dado también el Centro de Arte Moderno como lugar, como casa también, además de literatura latinoamericana. Seguir compartiendo estos espacios es maravilloso. Gracias, gracias, gracias.